Sí, Flor, ¿cómo te va? Muy buenos días, saludo cordial a toda la audiencia. A ver, ¿qué elegimos para hoy? Testear, aislar, vacunar, la verdadera estrategia. Sin duda que esta es la estrategia para enfrentar al COVID. Lo aprendimos después de muchas experiencias propias, de muchos fracasos, evidentemente, pero creo que está claro de que esta es la estrategia para enfrentar. Hoy el país empieza a vivir, ¿no es cierto?, una baja progresiva en todo lo que es los niveles de contagio. También está pasando esto, ¿no es cierto?, con los picos que hemos tenido de muerte, por más que en el día de ayer hemos llegado a las 100.000 muertes y esto ha generado un impacto realmente muy grande, porque habla a las claras del fracaso que hemos tenido en materia de pandemia. Pero sin duda que nos dejó una enseñanza grande, ¿no? Lo que es testear y aislar es absolutamente fundamental. La Argentina nunca lo hizo. Al principio porque no teníamos ni siquiera los elementos. Hoy creo que ya hay mucha más facilidad. Hoy hay test absolutamente rápidos. Se puede llegar, ¿no es cierto?, con mucha más facilidad a tener un diagnóstico de este tema y se puede llegar a aislar para evitar la cadena de contagio. Hoy vivimos, gracias a Dios, lo que decíamos, ¿no? Una baja en esto. El sistema de salud que está un poquitito más desahogado, 62% a nivel nacional, ha bajado mucho el número de camas ocupadas en los últimos 45 días, pero claro, tenemos el tema de la variable Delta que entra en cualquier momento, para eso se cierra el aeropuerto, es necesario si puede entrar por cualquier lado, por eso volvemos a lo mismo, ¿no? La estrategia es esta y por supuesto que la estrategia es la vacuna. Hoy en la Argentina, gente vacunada con la primera dosis, tenemos casi 21 millones de personas, ¿sí? ¿Cuánta gente tenemos vacunada con la segunda dosis? 5.150.000. Ahí hay un mundo de 15.800.000 personas que están desesperadas porque no reciben la segunda dosis. Este creo que es el objetivo principal. Acá donde hay que poner todo el énfasis, digamos, para llevar tranquilidad también a esta gente. En la provincia de Jujuy solamente hay 269.000 personas que no recibieron la segunda dosis y muchísimas de ellas ya superaron los 90 días desde la recepción de la primera dosis. Entonces, no se tiene claro qué pasa, la efectividad que tiene, ¿están cubiertos o no están cubiertos? Bueno, esto creo que es el gran debate que tiene que dar el gobierno y donde tiene que atacar fuertemente, digamos, cómo dar cobertura en la vacunación. Es el elemento claro. Volvemos a lo mismo. No hay mucha ciencia en este tema. Testear, aislar y vacunar son las claves para la pandemia. El otro tema... Vamos a hablar un poquitito de las prepagas, ¿sí? Porque todos recordamos hace muy pocos días el debate que se generó entre el gobierno y las prepagas por esta situación de algunas expresiones de la Presidenta de la República que hablaba de estatizar este tema, ¿no? Esto fue contestado por algunas empresas, entre ellos el titular de la Cámara, ¿no es cierto?, que representa a las empresas de prepaga, Belo Comutit, que dijo de que lo que se estaba haciendo con esto era una actitud de arrodillarlo, de quebrarlo, de fundirlo, para luego, ¿no es cierto?, poder justificar el por qué se los estatizaba. La realidad es que las prepagas fueron a la justicia. ¿Qué dijo la justicia ahora? Hizo lugar a un paro de las prepagas. Se le había paralizado 3 aumentos. Estos aumentos eran del 32%. Bueno, esto se había paralizado, recurrieron a la justicia les dio la razón y hoy las prepagas están en condiciones de aplicar estos aumentos. ¿Lo van a aplicar? Dicen que absolutamente no, es imposible. ¿Por qué? Porque el Estado ya anticipó, va a apelar esta medida con toda seguridad. Lo que se pretende de las prepagas es entrar en una negociación, decir, tenemos este fallo, bueno, nos sentemos en una mesa, no será el 32 de esta manera, puede ser un poco menos de otra manera, en cuota. Ver la forma de ir ajustando esto es lo que hoy se espera en este tema. El mundo de las prepagas es un mundo muy, pero muy extenso. El año pasado se le dio un 10% de aumento cuando había un 35% de inflación. Hoy viven una situación de un agobio financiero bastante grande. Atienden 32 millones de personas en la República Argentina, sin duda que es un mundo muy, pero muy grande. El 70% está dentro del marco de las prepagas. El último tema, una pregunta. ¿Alguien puede explicar por qué dejamos a la gente 8 días de a pie? Realmente es una pregunta que no tiene respuesta. Hemos visto paros, es el paro más largo que hemos tenido, ¿no es cierto?, de lo que uno se puede acordar en los últimos años. Yo no recuerdo otro paro de esta magnitud, ¿sí?, en el transporte público de pasajeros. ¿A qué se arribó? A nada. ¿Cuáles son los requisitos que se han tenido que aceptar para llegar acá? Absolutamente ninguno. Se volvió a la base de lo que fue el primer ofrecimiento de los empresarios para pagarle a los empleados, pero se tuvieron 8 días, ¿no es cierto?, de una intransigencia absoluta. ¿Por qué se llegó a esta situación? Hasta se llegó a cortes de ruta antes de ayer, que me parece que fue el sumum
de la irracionalidad, digamos, o sea, ni siquiera dejar que circule nadie por la provincia en una zona tan, pero tan poblada como Alto Comedero. Ahora, ¿cómo se llega a este tema? La dirigencia de UTA tendrá que preguntarse por qué, porque ¿qué ha cambiado? Nada. Nación sigue sin mandar los subsidios, como dijeron. La provincia pagó, ¿no es cierto?, el día 15, como correspondía pagar la cuota. Dicen que hasta lo podía haber hecho antes si no estaban en conflicto o en paro. El empresariado dijo, nosotros podemos hasta acá, no se movió ni un centavo de ahí porque no está en condiciones de hacer nada. Si hubiéramos podido tal vez mejorar esa oferta, si nos dejaban trabajar, podíamos cortar boletos, recaudar, tal vez hubiéramos tenido más plata. O sea, perdimos todo, nadie puede llegar a entender. Creo que la UTA tiene que hacer un fuerte acto de contrición, preguntarse para adentro qué es lo que pasó, qué está sucediendo con las internas que tiene dentro la UTA, porque la verdad es una vergüenza lo que pasó por el transporte público. Las víctimas, la gente, 8 días sin servicio.